Había una vez, en un rincón tranquilo de un campo, donde los cielos eran tan despejados que parecían un lienzo infinito, se encontraba la extensa granja de don Teófilo. Este lugar era famoso por sus interminables campos de trigo, que en verano parecían un océano dorado ondeando al compás del viento. Los pájaros cantaban melodías que acompañaban el ritmo de los días, y los animales de la granja vivían en aparente armonía, cada uno cumpliendo su rol en la rutina cotidiana. Don Teófilo era un hombre robusto, de manos ásperas y sonrisa sincera, conocido en el pueblo por su dedicación y cariño hacia sus animales. Para él, la granja no era solo su sustento, sino un legado de generaciones que él valoraba profundamente. Sin embargo, desde hacía tiempo, sus ingresos habían disminuido. Las cosechas no eran tan abundantes como antes, y las ferias de caballos, donde solía competir y ganar premios, se habían convertido en su única esperanza de mantener la granja a flote. Un día, las puertas de la granja se abrieron para recibir a un nuevo integrante. Guillermo, un joven caballo de pelaje palomino, llegó trotando con una elegancia que dejó a todos sin aliento. Su pelaje parecía brillar bajo el sol, como si estuviera cubierto de diminutos destellos de plata, y sus ojos eran tan vivaces que reflejaban la luz del amanecer. Desde el momento en que cruzó el umbral de la granja, todos los animales voltearon a verlo. Los caballos más viejos, que conocían el peso del trabajo en la granja, se miraron entre sí y murmuraron con respeto. «Ese joven tiene porte de campeón», dijo uno. «Mira cómo trota, como si el mundo entero estuviera a sus pies», agregó otro. Las yeguas suspiraron, admirando su figura esbelta y su paso seguro. Incluso las gallinas, siempre ocupadas cacareando y buscando granos, detuvieron su escándalo para observarlo. Guillermo, ajeno a toda esta atención, exploraba su nuevo hogar con curiosidad, impresionado por los vastos campos y la compañía de tantos animales. Don Teófilo no tardó en reconocer el potencial de Guillermo. Lo observó con una mezcla de orgullo y esperanza, imaginando las competencias en las que podría brillar y cómo podría ayudar a salvar la granja. Sin perder tiempo, comenzó a entrenarlo. Cada mañana, al romper el alba, los dos salían al campo para practicar. Don Teófilo le hablaba con palabras de ánimo, mientras Guillermo aprendía rápidamente a superar obstáculos, a mantener un trote constante y a responder con precisión a las órdenes. El vínculo entre Don Teófilo y Guillermo se fortaleció con cada sesión de entrenamiento. Pero, a medida que Guillermo crecía en confianza y habilidades, también crecía la atención que recibía de los demás caballos. Lo que al principio era admiración comenzó a transformarse en un sentimiento más oscuro en algunos de ellos. En un rincón de la pradera donde solían reunirse los caballos, Manuel, un imponente caballo negro de mirada penetrante, observaba a Guillermo con ojos cargados de resentimiento. Manuel había sido durante años el caballo más admirado de la granja, conocido por su fuerza y resistencia. Sin embargo, la llegada de Guillermo había cambiado todo. Ahora, don Teófilo apenas le dirigía la palabra, y los demás caballos ya no lo miraban con el mismo respeto. «Es como si nunca hubiera existido», bufó Manuel, pateando el suelo con frustración. A su lado estaba Emilio, un caballo apalosa con manchas blancas y negras que solía ser el bromista del grupo. Pero en ese momento, su humor habitual estaba teñido de amargura. «¿Has visto cómo lo tratan? Como si fuera un rey. No es justo. Nosotros llevamos años aquí, trabajando sin descanso». Amalia, una yegua pío pinto de porte elegante, también participaba en la conversación. Aunque su tono era más suave, sus palabras estaban cargadas de desdén. ¿Y qué esperaban? Don Teófilo siempre quiere al más fuerte, al más rápido. Nosotros solo somos un recuerdo para él. La envidia que compartían los tres fue creciendo con el tiempo. Cada elogio hacia Guillermo, cada sesión de entrenamiento donde los demás eran ignorados, alimentaba su resentimiento.
Pronto, comenzaron a pasar más tiempo juntos, susurrando planes y quejas, mientras observaban a Guillermo desde lejos. «Debemos hacer algo», dijo Manuel un día, con firmeza en la voz. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Emilio, intrigado. «No podemos dejar que gane esa competencia. Si lo eliminamos, quizás don Teófilo recuerde que nosotros también estamos aquí». Amalia dudó por un momento, pero finalmente asintió. No quería perder su lugar en la granja, y si para eso debían sabotear a Guillermo, estaba dispuesta a hacerlo. Así, los tres comenzaron a planear el ataque. La noche antes de la gran competencia, el ambiente en la granja estaba en calma. Don Teófilo, emocionado pero nervioso, había revisado todo para asegurarse de que Guillermo estuviera listo. Mientras tanto, los otros caballos esperaban en silencio, algunos con ansiedad y otros, como Manuel, Emilio y Amalia, con intenciones ocultas. Cerca de la medianoche, cuando todos dormían, los tres conspiradores se acercaron sigilosamente al establo de Guillermo. Cerca de su espacio, había una pila de cajas llenas de herramientas y equipo. Manuel, liderando el grupo, empujó las cajas con todas sus fuerzas, haciendo que cayeran directamente sobre las patas de Guillermo. El estruendo despertó a toda la granja. Guillermo relinchó de dolor, tratando de levantarse, pero sus patas estaban gravemente lastimadas. Sus gritos hicieron que don Teófilo saliera corriendo de su casa, seguido por otros animales que observaban con preocupación. «Guillermo», gritó don Teófilo, arrodillándose junto a él. Sus manos temblaban mientras intentaba evaluar el daño. Los ojos de Guillermo se llenaron de lágrimas, tanto por el dolor físico como por la frustración de no poder competir. En su interior, sabía que esto no había sido un accidente. Había visto a Manuel y los otros escapar en la oscuridad después de empujar las cajas. Sin embargo, no podía decir nada, temiendo que esto empeorara las cosas. A la mañana siguiente, don Teófilo tomó la decisión más dolorosa, renunciar a la competencia. Aunque sabía que el premio podría haber aliviado las dificultades económicas de la granja, no podía arriesgar la salud de Guillermo. Pasó los días siguientes cuidándolo, aplicando ungüentos en sus heridas y dándole palabras de consuelo. Pero Guillermo apenas comía, y sus movimientos eran lentos y vacilantes. Parecía que su espíritu se había quebrado. Mientras tanto, Manuel, Emilio y Amalia observaban las consecuencias de su acto con sentimientos encontrados. Por un lado, sentían satisfacción al ver que Guillermo no participaría en la competencia. Pero por otro, una pequeña punzada de culpa comenzaba a surgir en ellos. Sin embargo, aún no sabían que sus acciones serían el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida en la granja y les enseñarían el verdadero significado de la unión y el perdón. La caída de las cajas aquella noche marcó el inicio de una etapa difícil para Guillermo. Su elegante trote, que antes parecía una danza de luz y fuerza, ahora era un recuerdo distante. Las heridas en sus patas tardaban en sanar, y aunque don Teófilo hacía todo lo posible por cuidarlo, la recuperación era lenta y dolorosa. Guillermo pasaba la mayor parte del tiempo en su establo, con la mirada fija en el suelo. Apenas comía, y su cuerpo delgado reflejaba la tristeza que lo consumía. En las noches, los caballos lo escuchaban suspirar profundamente, como si cada respiración cargara el peso de sus sueños rotos. Don Teófilo también estaba profundamente afectado. Cada vez que miraba a Guillermo, su corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y culpa. Sabía que había puesto muchas esperanzas en él, tal vez demasiadas. Y aunque intentaba transmitirle ánimo, era evidente que el joven caballo había perdido su espíritu competitivo. «Vamos, Guillermo, tienes que comer. No podemos rendirnos ahora», le decía don Teófilo mientras colocaba un balde de avena frente a él.
Guillermo lo miraba con ojos apagados, empujando la comida con el hocico pero sin probar bocado. El impacto no era solo emocional. Económicamente, la granja sufría más que nunca. La competencia a la que habían renunciado ofrecía un premio considerable, suficiente para cubrir los gastos de la granja durante meses. Ahora, con Guillermo fuera de combate, don Teófilo se encontraba en una encrucijada. Necesitaba encontrar una solución rápidamente o corría el riesgo de perder todo lo que había construido. Los días se convirtieron en semanas, y aunque las heridas de Guillermo comenzaban a sanar físicamente, su ánimo seguía en el suelo. Pasaba las tardes observando desde su establo cómo el sol se ponía tras los campos dorados, sintiéndose cada vez más aislado y carente de propósito. Desesperado por encontrar una salida, don Teófilo decidió tomar una decisión arriesgada. Utilizó sus últimos ahorros para asistir a una subasta en el pueblo vecino, donde esperaba encontrar un nuevo caballo que pudiera devolverle la esperanza. Entre los numerosos caballos en exhibición, sus ojos se posaron en Luis, un imponente alazán de porte majestuoso. Su pelaje, de un intenso color rojizo, brillaba bajo el sol como el fuego, y sus músculos bien definidos prometían velocidad y fuerza. Don Teófilo, sin dudarlo, hizo la oferta más alta y se llevó a Luis a casa. La llegada de Luis a la granja fue un evento que no pasó desapercibido. Los demás caballos observaron con mezcla de curiosidad y resentimiento cómo don Teófilo dedicaba toda su atención al recién llegado. Pasaba horas entrenándolo, como lo había hecho antes con Guillermo, y su entusiasmo era evidente. «Míralo», murmuró Manuel, mientras observaba a Luis practicar en el campo. «Ya nos ha reemplazado a todos». Amalia asintió con una mirada sombría. «Y ni siquiera se molesta en saludarnos. Estamos aquí solo para rellenar los establos». Incluso Guillermo, que permanecía en su rincón, no pudo evitar sentirse desplazado. Aunque sabía que ya no podía competir, ver a don Teófilo volcar su atención en Luis le recordaba lo rápido que había perdido su lugar en la granja. Luis, por su parte, era un caballo amable y disciplinado. Aunque era consciente de la tensión que su llegada había generado, intentaba mantenerse al margen de los comentarios y mantener una actitud respetuosa. Sin embargo, su éxito en los entrenamientos y la admiración de don Teófilo no ayudaban a calmar los ánimos entre los demás. El ambiente en la granja se volvía cada vez más tenso. Manuel, Emilio y Amalia, aún resentidos por la llegada de Guillermo, ahora tenían un nuevo objetivo, Luis. La envidia que sentían hacia él no tardó en transformarse en un deseo de sabotaje. «No podemos permitir que este alazán se lleve toda la gloria», dijo Manuel durante una reunión secreta en la pradera. «Si Guillermo no pudo participar, él tampoco debería hacerlo». «¿Y qué propones?», preguntó Emilio, siempre dispuesto a seguir los planes de Manuel. «Tengo un plan», respondió Manuel, con una sonrisa astuta. «Pero esta vez, necesitamos a todos, incluido Guillermo». Decidieron acercarse a Guillermo y explicarle su idea. Cuando lo encontraron en su establo, Manuel adoptó un tono amigable, aunque cargado de intención. «Guillermo, sabemos que has pasado por mucho, y entendemos cómo te sientes. Por eso creemos que deberías ayudarnos». «¿Ayudarlos? ¿En qué?», preguntó Guillermo, aunque ya intuía la respuesta. «Es hora de que Luis entienda lo que significa ser ignorado», intervino Amalia. «Lo que hicieron contigo no fue justo, y no queremos que lo hagan con nosotros». Guillermo los miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y decepción. Aunque sabía que lo habían tratado injustamente, no podía justificar sus acciones. «No. Lo que están planeando está mal. Ya aprendí que la venganza solo trae más problemas. No pienso participar». Manuel frunció el ceño, molesto por la respuesta de Guillermo. «¿Entonces prefieres quedarte ahí,
viendo cómo nos reemplazan uno por uno? Prefiero no hacer daño a alguien que no lo merece, respondió Guillermo con firmeza. A pesar de su negativa, los demás caballos decidieron seguir adelante con su plan. Sin embargo, el rechazo de Guillermo plantó una semilla de duda en ellos, aunque ninguno estaba dispuesto a admitirlo. Una noche, cuando todo parecía en calma, Manuel y sus compañeros llevaron a cabo su plan. Habían robado un pequeño mechero de la casa de don Teófilo y lo usaron para encender una ceniza cerca del establo donde dormía Luis. La intención no era causar un incendio devastador, sino crear suficiente caos para que don Teófilo reconsiderara su atención hacia el alazán. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Las cenizas encendieron una llama que rápidamente se expandió con el viento, amenazando con alcanzar los establos vecinos. Luis despertó al sentir el calor y, al darse cuenta del peligro, actuó con rapidez. Sin pensar en su propia seguridad, Luis comenzó a relinchar para alertar a los demás caballos y luego se lanzó hacia el fuego, golpeando las brasas con sus fuertes patas delanteras. Su instinto de proteger a los demás superó cualquier temor y a pesar del dolor que comenzó a sentir, siguió adelante. Con cada golpe contra el fuego, las llamas retrocedían poco a poco. Finalmente, don Teófilo llegó con un balde de agua y ayudó a extinguir el incendio. Pero cuando todo terminó, Luis cayó al suelo, extenuado. Sus patas, ennegrecidas por las quemaduras, empezaban a mostrar ampollas dolorosas. Don Teófilo se arrodilló junto a Luis, acariciando su cuello con lágrimas en los ojos. «Eres un héroe, muchacho. No sé cómo agradecerte por salvarnos a todos». Luis relinchó suavemente, pero el dolor en sus patas le impedía moverse. Don Teófilo lo llevó con cuidado a un rincón seguro del establo y pasó la noche aplicando ungüentos y vendas para aliviar las heridas. Al día siguiente, la noticia del incendio y la valentía de Luis se extendió por toda la granja. Manuel, Emilio y Amalia se sentían cada vez más culpables al ver a Luis incapacitado, sabiendo que ellos habían causado el desastre. Sin embargo, no sabían cómo enfrentar la situación. Mientras Luis descansaba, Guillermo decidió visitarlo. Su corazón estaba dividido entre la admiración por el alazán y la vergüenza por lo que sabía. Finalmente, reunió el valor para hablar. «Luis, hay algo que necesitas saber. El incendio no fue un accidente». Luis lo miró fijamente, esperando que continuara. «Manuel, Emilio y Amalia lo provocaron. Yo no participé, pero sé que ellos lo hicieron porque están llenos de envidia y resentimiento». El alazán suspiró profundamente. Sus ojos reflejaron un dolor que iba más allá de las heridas físicas. Sin embargo, no mostró ira. «Lo entiendo, Guillermo. Yo también he sentido lo que ellos sienten. Antes de llegar aquí, estuve en una granja donde siempre fui el segundo. No importaba cuánto me esforzara, nunca era suficiente. Ese rencor me llevó a hacer cosas de las que me arrepiento». Luis hizo una pausa, mirando sus patas vendadas. «No quiero que esa historia se repita aquí. Si permitimos que la envidia nos controle, solo traerá más problemas, como los que yo viví». Guillermo lo observó con asombro. «¿Entonces qué harás?». Luis sonrió débilmente. «Cambiar el futuro. Pero necesitaré tu ayuda». A pesar de su estado, Luis no perdió tiempo en idear una solución. Con la competencia acercándose, sabía que don Teófilo estaba al borde de la desesperación. La granja dependía de ese evento para salir adelante, pero él no estaba en condiciones de correr. «Guillermo, tú serás quien compita». El joven palomino dio un paso atrás, sorprendido. «¿Yo? Pero, no estoy listo. Mis heridas». «Tus heridas ya no son físicas, amigo», respondió Luis con calma.
Has dejado que tus miedos y dudas te detengan. Pero ahora tienes una oportunidad de demostrarte a ti mismo y a todos que aún tienes el espíritu de un corredor. Luis y Guillermo trabajaron juntos para preparar al palomino. Aunque el tiempo era corto, Luis sabía que la clave no era entrenar el cuerpo, sino el alma. También aprovecharon este momento para reunir a los demás caballos y hablarles sobre la importancia de la unidad y el perdón. Nos equivocamos, admitió Manuel con la voz quebrada. No solo pusimos en peligro a Luis, sino a todos nosotros. Y por eso queremos participar de la competencia. Amalia y Emilio también se disculparon, y con la guía de Luis, prometieron cambiar. Juntos, idearon un plan para participar en la competencia como un equipo, mostrando que la verdadera fuerza de la granja estaba en su colaboración, no en la rivalidad. La mañana de la competencia amaneció fresca y vibrante. Luis, aunque aún no se recuperaba completamente de sus quemaduras, había asumido el papel de organizador y motivador. Su idea de realizar una carrera previa entre los caballos de la granja tenía un propósito claro: recuperar la confianza y fortalecer la unidad del grupo. Esta carrera no es solo para ganar, explicó Luis mientras los caballos se reunían. Es para demostrarnos que somos un equipo, que todos tenemos algo que aportar. Guillermo, Manuel, Emilio y Amalia escuchaban con atención. Por primera vez, no había rivalidad en el aire, sino un sentimiento de camaradería. La meta era clara: dar lo mejor de sí mismos, no para destacarse individualmente, sino para fortalecer a la granja. El terreno estaba marcado por Luis, quien había preparado un circuito simple pero desafiante. Los caballos tomaron sus posiciones mientras don Teófilo observaba desde un lado, con el corazón dividido entre la preocupación y la esperanza. Con una señal de Luis, la carrera comenzó. Guillermo tomó la delantera al principio, mostrando su experiencia y elegancia en el trote. Sin embargo, Manuel, motivado por un deseo genuino de enmendar sus errores, aceleró con determinación. Amalia y Emilio, aunque menos rápidos, mantuvieron un ritmo constante, animando a los líderes desde atrás. La carrera se volvió una emocionante demostración de habilidades, donde cada caballo mostraba su potencial. Finalmente, Manuel cruzó la meta en primer lugar, seguido de cerca por Guillermo. Los aplausos resonaron en el establo cuando los caballos se detuvieron, jadeantes pero satisfechos. Al ver el desempeño de Manuel, Luis tomó una decisión audaz. Manuel, tú liderarás la competencia en la pradera. Guillermo, tú serás su apoyo. Ambos caballos asintieron con entusiasmo. Para Manuel, esta era una oportunidad para redimirse, mientras que para Guillermo, era una forma de demostrar que había superado sus inseguridades. El día de la competencia oficial llegó con una atmósfera de emoción. Don Teófilo inscribió a Manuel y Guillermo como representantes de la granja, con la esperanza de que su esfuerzo conjunto pudiera traer el ansiado premio. La carrera fue feroz. Los mejores caballos de la región competían, y el desafío era abrumador. Sin embargo, Manuel y Guillermo trabajaron como un equipo perfecto. Mientras Manuel lideraba con una fuerza y velocidad impresionantes, Guillermo lo seguía de cerca, asegurándose de mantener a raya a los demás competidores. En un giro final emocionante, Manuel cruzó la meta en primer lugar, seguido por Guillermo en segundo lugar. Los aplausos y vítores llenaron el aire mientras don Teófilo se levantaba de su asiento, atónito por lo que acababa de presenciar. «Siempre tuve al ganador», exclamó, con lágrimas en los ojos. «Pero no lo valoré». Se acercó a Manuel y Guillermo, acariciándolos con orgullo. «Ahora sé que no se trata de tener un ganador, sino de entrenar y valorar a todos. Ahora tengo 5 campeones en mi granja». Los demás caballos también fueron celebrados por su apoyo y participación. La granja había recuperado su reputación,
pero lo más importante era el espíritu de unidad que ahora reinaba entre ellos. Con la competencia detrás, la vida en la granja tomó un rumbo diferente. Cada caballo empezó a descubrir y desarrollar su talento único, bajo la guía de Luis y don Teófilo. Manuel, con su fuerza y determinación, se convirtió en el líder natural del equipo de trabajo, encargándose de las tareas más desafiantes. Guillermo, con su gracia y resistencia, asumió el papel de corredor principal en futuras competencias, demostrando que la perseverancia podía superar cualquier obstáculo. Amalia, con su calma y precisión, se destacó como la encargada de los carruajes, transportando las cosechas con cuidado. Emilio, siempre lleno de energía, ayudaba a los más jóvenes en la granja, enseñándoles a trabajar en equipo. Luis, aunque ya no podía competir debido a sus heridas, se convirtió en el mentor del grupo. Con su sabiduría y experiencia, les enseñó a valorar sus diferencias y a trabajar juntos. Don Teófilo también aprendió una lección importante. Ya no veía a los caballos como simples herramientas para ganar competencias, sino como compañeros que merecían respeto y cuidado. Inspirado por los cambios en su granja, don Teófilo tomó una decisión audaz: inscribir a todos sus caballos en la feria anual, donde no solo competirían en carreras, sino también en exhibiciones de habilidades y presentaciones grupales. La feria era un evento importante en la región, y la participación de la granja generó gran expectativa. Cada caballo tuvo la oportunidad de brillar en su propia categoría. Manuel compitió en la categoría de fuerza, carreras individuales, demostrando su capacidad para las tareas más difíciles. Guillermo participó en una carrera individual, obteniendo el primer lugar con un desempeño impresionante. Amalia ganó elogios por su precisión al maniobrar un carruaje en un circuito complicado. Emilio dirigió una presentación grupal, mostrando cómo los caballos podían coordinarse en una rutina sincronizada. Aunque no ganaron todos los premios, la granja fue reconocida como un ejemplo de unidad y esfuerzo colectivo. Al final de la feria, don Teófilo reunió a sus caballos bajo la sombra de un gran roble. Hoy no solo demostramos lo que podemos hacer, sino quiénes somos. Cada uno de ustedes tiene un valor único, y juntos hemos logrado algo más grande que cualquier premio. Luis, aunque no compitió, se unió al grupo con una sonrisa de orgullo. Este es el verdadero triunfo: trabajar juntos, aprender unos de otros y nunca dejar que nuestras diferencias nos separen. La granja de don Teófilo se convirtió en un modelo para otras granjas de la región. Su historia de redención, unidad y perseverancia inspiró a muchos, y los caballos vivieron el resto de sus días como un equipo unido, orgullosos de ser parte de algo más grande que ellos mismos. La historia de don Teófilo, Luis, Guillermo, Manuel y los demás caballos de la granja no es solo una narración sobre animales. Es una representación de la vida misma, una metáfora que nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones, nuestros valores y el camino hacia el autoconocimiento. En esta granja, cada caballo vivió un proceso de transformación, desde el rechazo y la envidia hasta la unión y la cooperación. ¿No sucede lo mismo con las personas? Al principio, don Teófilo cometió un error común: valorar solo lo que era evidente. Guillermo, con su imponente físico y habilidades, parecía ser la única esperanza para la granja, mientras que los demás caballos quedaban relegados a un segundo plano. Esto nos recuerda que, en la vida, muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias, olvidando que cada persona tiene un talento único. Así como Manuel demostró ser un campeón oculto, muchas veces las personas más calladas o subestimadas tienen un potencial increíble esperando ser descubierto. Y la envidia de Manuel y los otros caballos hacia Guillermo es algo que todos hemos experimentado o enfrentado en algún momento. Esa sensación de compararnos constantemente con los demás puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, como el sabotaje que casi destruye a Guillermo.
Pero la historia también nos enseña que es posible superar esos sentimientos negativos. La redención de Manuel y su deseo de remediar sus errores nos muestra que siempre hay espacio para cambiar, para dejar atrás el resentimiento y trabajar en equipo. Finalmente, la historia subraya la importancia de la unidad y la colaboración. Ningún caballo hubiera logrado nada por sí solo. Fue el esfuerzo conjunto, la voluntad de apoyarse mutuamente y el reconocimiento del valor de cada miembro lo que llevó a la granja al éxito. Esto es algo que podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, familia, trabajo, amistades. Cuando dejamos de competir y empezamos a colaborar, descubrimos que juntos podemos lograr cosas mucho más grandes de lo que podríamos imaginar. La granja de Don Teófilo es un reflejo de nuestra propia vida. Nos recuerda que todos tenemos algo único que aportar. El valor de una persona no se mide por lo que aparenta, sino por lo que es en su esencia. La envidia y el egoísmo solo nos alejan de lo que realmente importa, la unidad y el crecimiento colectivo. El liderazgo no es un privilegio, sino una responsabilidad para servir a los demás. El autoconocimiento es la clave para superar nuestros miedos y limitaciones. La historia nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a valorar a quienes nos rodean y a trabajar juntos por un propósito común. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia, y quiero agradecerte por haberte quedado hasta aquí. La historia de Don Teófilo y sus caballos es más que un relato, es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar, de crecer y de encontrar nuestro lugar en el mundo. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invitamos a regalarnos un like y a compartir este video con ese familiar o amigo que necesita escuchar este mensaje. Tal vez alguien esté pasando por un momento de duda o lucha, y unas palabras de aliento pueden marcar la diferencia. No olvides que cada uno de nosotros tiene un valor único, y juntos podemos construir un mundo mejor. Gracias por acompañarnos en esta aventura y esperamos verte pronto en nuestra próxima historia.